En este caso la vamos a saludar a la diputada provincial Mercedes Meyer. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Bueno, con Mercedes estamos por primera vez aquí en Santa Fe Directo para charlar de un proyecto que obtuvo media sanción la semana pasada en Cámara de Diputados y que tiene un par de sesiones, me contabas, en Cámara de Senadores para ser aprobado antes de fin de año y que no pierda estado parlamentario. Un proyecto que tiene muchísima actualidad, vigencia y que tiene que ver con bueno, darle la posibilidad a aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y que trabajan dentro del ámbito del Estado, de tener unos días de licencia por esta situación, ¿no? Claro, y que tengan licencia por este tema. El proyecto se trata de licencia laboral por violencia de género, para llamar las cosas por su nombre, porque, bueno, como sabemos, la violencia hacia las mujeres no discrimina en clases sociales, desde ya las trabajadoras son parte de quienes sufren esto. Y hoy, al no existir esa figura, muchas, por ejemplo, maestras o estatales de cualquier tipo, se piden licencias psicológicas o vacaciones adelantadas, y en realidad lo que se hace es ocultar una licencia común por un problema de salud se pide por salud, ahí. Claro, lo cual no solo que no ayuda a poner sobre la mesa este tema, sino que además estigmatiza a la mujer, porque de ninguna manera pasa a ser la loca del trabajo, la vaga, digamos. Sí, la que siempre tiene problemas. Porque digo, por aparte son situaciones que se repiten, no es que lamentablemente muchas de las personas, las mujeres que sufren violencia doméstica, digamos, violencia de género, no les pasa una sola vez, digamos, ¿no? No, y además, cuando alguna mujer pueda pedirse esta licencia, no solo abre grandes puertas para ella, porque además la ley prevé que inmediatamente se le tiene que informar a la Subsecretaría de Género de la provincia de Santa Fe el tema para que el Estado tome medidas y que le ayude a resolver esa situación, sino que además abre grandes puertas al resto de las compañeras e incluso a todos los compañeros de trabajo, porque se arman debates, animarse a contar, a hablar del tema, a mí me pasó, ¿por qué se pidió la licencia y demás? También prevemos la cuestión de la privacidad, ¿no? del tema y demás, pero digo, en general las experiencias que hay, porque hay algunos gremios que han ganado este derecho, pero que hoy dependen de que el ministro se los dé o no a la licencia. Entonces lo que lograríamos con una ley es que no solo estandarizarlo y que sea para todas las estatales de la provincia, y que trascienda a los gobiernos, digamos. Pero bueno, las experiencias que hay, por ejemplo, en AMSAFE Rosario, 47 mujeres pidieron esta licencia en un año. Aparece esto, ¿no? Hablar mucho del tema, debates, otras mujeres que se animan a hablar, que van reconociendo situaciones de violencia, porque no solo es violencia física, es violencia psicológica, violencia laboral, acoso, bueno. Te he escuchado hablar, ¿no? 47 mujeres solo docentes de AMSAFE Rosario, digo, estamos hablando aquí, este proyecto abarca todos los ámbitos del Estado, digamos, también estamos hablando del Poder Legislativo, también estamos hablando de distintos organismos, empresas estatales. Digo, deben ser cientos las mujeres en la provincia de Santa Fe anualmente que pasan por esta situación y que trabajan en el Estado, ¿no? Tal cual. Bueno, el proyecto contempla para las mujeres que trabajen bajo cualquier ministerio, cualquiera de los 3 poderes del Estado, organismos autárquicos y empresas estatales. Y desde ya va a tener una repercusión en el privado también, me parece que... Claro, no que aquí no se puede legislar desde, por lo menos, de la Cámara de Diputados, ¿no? Sobre el privado no podemos legislar, pero me parece que va a tener... ejemplo, ¿no? Exacto, que no es menor en un momento donde está tan en discusión, bueno, los derechos laborales, si vamos a avanzar o retroceder. Bueno, a mí me parece que ganar derechos, que no solo son de género, sino también laborales, es un avance y es una muestra también de poder defender los conquistados, me parece. Digo, y en un momento en donde ustedes seguramente manejan algunas cifras, ¿no? Pero todas hablan de un aumento de la violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Sí, es muchísimo. Los datos son alarmantes en cuanto, por ejemplo, la estadística que hay de las organizaciones de mujeres. Todavía no hay registros oficiales de los femicidios, que llegamos a este año a tener un pico de una mujer asesinada cada 18 horas por el simple hecho de ser mujer. Entendiendo que el femicidio es el último eslabón y el último acto de una gran cadena de violencias que tal vez empiezan con que te revisen el celular o con celos desmedidos y con algo es una que escalada, ¿no? Y es una escalada, y no solo en lo doméstico, sino también en los ambientes de trabajo. Hoy está en boca, por
ahí de todo lo de Ari Paluch, digo, que ayudó también a poner sobre la mesa, bueno, qué está pasando en los laburos. ¿Cuántas situaciones, ¿no?, que se están destapando hoy que en algún momento parecieron normales, ¿no?, como que, o aceptadas, por lo menos en silencio? Tal cual. De hecho, dicen que hubo, me enteré ahora justamente en una sesión, de que hubo iniciativas similares hace periodos, hace varios periodos, y que nunca prosperaron ni siquiera de la primera comisión de la legislatura, que es la primera vez que llega al recinto y se aprueba por unanimidad en diputados, que esperemos que ahora tengan la réplica en el Senado. Pero evidentemente en la Argentina las mujeres hemos protagonizado y protagonizamos la historia y marcamos hechos. Digo, después del Ni Una Menos del 2015 han cambiado muchas cosas. Cuando decía lo de este periodista a nivel nacional, tenía una denuncia hace 10 años que no fue tomada en cuenta. No, pero ahora me parece que ese tipo de cuestiones no se están tolerando más, ¿no? Claro, lo pudimos poner más sobre la mesa, falta muchísimo, ¿no?, por hacer y por reconocer, pero creo que pudimos poner sobre la mesa, tratar de desnaturalizar situaciones. Nos cuesta muchísimo, a nosotros no es fácil reconocer para una mujer que está sufriendo violencia, no es fácil decirlo, te sentís muy culpable, te hacen sentir culpable. Hay todo un trabajo de vulnerabilidad, digamos, donde incluso una de las cosas es que generalmente el agresor va cortando los lazos de los vínculos de amigos y laborales. Sí, la va aislando a la persona, vas aislando, ¿no? Y por lo tanto también es difícil ir registrando eso como una situación que se puede agravar en una violencia que muchas veces termina en palizas o, en el peor de los casos, en femicidios. Y bueno, pero hemos avanzado. Hemos avanzado mucho. Mercedes, a partir de esta aprobación en Cámara de Diputados, decíamos, solo 2 sesiones en el Senado de este año, si no, ¿qué pasa? Bueno, si no, tenemos que esperar al 1 de mayo del año que viene, que es cuando empieza de nuevo el periodo ordinario de sesiones, para tratar proyectos de ley, pero además en este caso perdería estado parlamentario, por lo tanto tendríamos que volver a presentarlo en diputados. Ya con media sanción algunas cosas se aceleran en diputados. Sí, pero hay que hacer el camino de vuelta, ¿no? Necesitamos, sí, perderíamos un tiempo y una posibilidad histórica de tener este derecho ya por ley este año. Esperamos que el Senado lo apruebe antes del 30 de noviembre, que entendemos que tenían previstas 2 sesiones, por lo tanto es muy posible que se apruebe, si hay voluntad política. Esperemos que sí, ¿no? Que yo entiendo que la tiene que haber porque fue por unanimidad en diputados, así que esperamos que eso se replique en los bloques de senadores. Mercedes, cambiamos de tema. Ustedes presentaron hace poquitas horas un informe de la cantidad del aumento de causas que se han tratado en la legislatura santafesina que tienen que ver con situaciones laborales, de crisis laborales de empresas de la provincia de Santa Fe. Ustedes marcaban que de 2016 a 2017 hubo un incremento de estos casos de crisis que se están tratando en la legislatura, de empresas, de lugares de trabajo con problemas, ¿no? Sí, lo que hicimos fue un recuento de la cantidad de proyectos que había de distintos diputados de declaraciones de preocupación o pedir medidas para empresas que cerraron o que despidieron gente. Y son un 55% más de casos que en el año pasado. Por ahí en cantidad de gente es menor, porque por ejemplo este año pasó lo de Aguafruit, de Coronda, lo de Bagot, lo de, ahora estamos en la situación de Unilever. Con 65 despidos, conciliación obligatoria, despidos aparte que no tienen, digamos, una justificación en lo económico, sino simplemente una reestructuración de la empresa, ¿no? Exacto, tienen una justificación oral, pero no han hecho ningún análisis, ninguna denuncia de quiebra, ni demás como se suele hacer en estos procedimientos, por lo tanto es simplemente un ajuste, pero dejan en la calle 65 familias de Villa Gobernador Galvez. Y bueno, y de estas situaciones, así como la de Unilever, registramos un 55% más que el año pasado. Son más o menos 85, creo, proyectos de este tipo que registramos solo en un año. Y esto es en función del trabajo formal. Porque, bueno, cuando uno presenta un proyecto lo hace en función a una fábrica y demás. Está dejando afuera la cantidad de gente que se queda sin changas,
la construcción, Sí, digo... porque en estas empresas, industrias que están en crisis, muchas veces también suelen dar trabajo informal también, además del formal, ¿no? En la zona. O suelen generarlo. Y eso es la primera estadística que no tenés, digamos, que cuando la empresa empieza a estar en crisis se empieza a cortar muchas de estas cuestiones, ¿no? Seguro, en general, digamos, cuando se reactiva el trabajo, se reactiva el comercio y se reactiva, digamos, otras áreas, el transporte. Sí, estamos hablando hasta del que te vende los choripanes en la puerta. En la puerta de la fábrica, digamos, ¿no? Exacto. Eso no está sucediendo, por el contrario, como una regresión. E incluso nosotros debatimos, ayer justo estuve en una charla sobre ferrocarriles, ¿no? Y decís, bueno, desde la Nación se vuelca toda una teoría del derrame, que si a las empresas les va bien, a los argentinos... Exacto, y a los argentinos no va a ir bien. Entonces tienen que venir las inversiones extranjeras a poner esas empresas para que nos reactive. Y en realidad no deja de ser un chantaje. Por ejemplo, en toda la cuestión de los ferrocarriles, que podría ser que las exportadoras que quieren usar trenes para abaratar los costos y demás, bueno, lo que está sucediendo es que se importan trenes de China en particular, máquinas y rieles, y cierran los talleres ferroviarios de Laguna Paiva o de Pérez, que por ejemplo Río Oro, ahí es una de las... De Pérez, es una de las empresas que más en boca de la Cámara de Diputados está, porque estamos expectantes de que salga una ley de expropiación para que los trabajadores puedan seguir laburando. Pero hoy en Pérez son también 70 familias que quedan sin laburo. Bueno, y entonces esta teoría del derrame, evidentemente, por ejemplo, con lo de los trenes queda claro que no funciona. Tal cual, tal cual. La última que te quería hacer es un análisis, digo, de por qué, teniendo en cuenta los indicadores de la economía, ¿no? Se habló de que 2015 fue mucho más duro que... Perdón, de que 2016 fue un año mucho más duro que 2017, inclusive para Santa Fe, que los indicadores de la economía hoy, según el gobierno nacional, empiezan a dar algunos signos positivos y algunas cuestiones se ven, digamos, de reactivación. Ahora, sin embargo, parece que en Santa Fe los problemas laborales que no hubo en el 2016 están impactando en el 2017. ¿Qué explicación le encuentran ustedes, no? Yo creo que la reactivación vino de la mano mucho de la obra pública, pero que es una obra pública que está financiada por deuda externa, lo cual es un problema más estructural que quizás es pan para hoy, hambre para mañana. Digo, se ven algunos picos, por ejemplo, en el acero, pero que no deja de ser solo una cuestión coyuntural y que nos deja al país más atado a los organismos internacionales y demás. Desde ya que la provincia de Santa Fe es una de las provincias más importantes de la Argentina en cuanto a lo productivo y demás, y por lo tanto no va a estar exenta de esto. Hay una cuestión muy fuerte en la economía santafesina que tiene que ver con esto de las exportadoras, que han ganado mucho el año pasado también, y por lo tanto puede ser que haya un desfasaje, yo no lo tengo tan claro, pero puede ser que haya un desfasaje entre los números nacionales y santafesinos, pero me parece que estamos inmersos en una coyuntura donde se piensa al futuro del país ligado a lo que pasa en el mundo, y para nosotros eso tiene patas cortas mientras no pensemos en una Argentina y una Santa Fe con desarrollo independiente, con industria nacional, con laburo genuino, que hay mano de obra, hay materias y todo para que la Argentina y Santa Fe pueda desarrollarse en ese sentido. Mercedes, bueno, muchísimas gracias por venir a Santa Fe Directo. No, muchísimas gracias a vos.